Así es, amigos de BPI, muy buenos días. A esta hora nos encontramos a las afueras del Centro Policial SEBIN, ubicado en el Helicoide, en donde a esta hora un grupo de abogados defensores de los derechos humanos junto a familiares de presos políticos y presos comunes se encuentran ofreciendo un parte sobre la actual situación de los detenidos en este centro policial. Escuchemos parte de las declaraciones. Por el SEBIN es que ellas levantaron la huelga ayer. A nosotros no nos consta porque no han dejado pasar a los abogados, no han dejado pasar a la Conferencia Episcopal, a Cáritas, muchas organizaciones de derechos humanos para que nos dieran fe. A estas horas nosotros no sabemos cuál es la situación de ellas porque les exigíamos que tuvieran una representación médica, como toda persona que empieza una huelga de hambre, y nosotras a estas alturas no sabemos cuál es la condición de ellas, si están en buen estado de salud, si les ha afectado todo esto, así como nos afecta a nosotros aquí afuera. Ninguno de los fiscales que se presentó a la negociación que ellas tenían, al petitorio que ellas tenían, que era que se presentara el fiscal general, que se les cumpliera el debido proceso, que se les diera libertad a los que tienen carta de libertad, que se les trasladara o que se instalara aquí un tribunal itinerante para que se cumpliera el debido proceso, porque en el caso de mi hija ya tiene 2 diferimientos de audiencia, el del 12 de abril y el de ahorita el 14 de mayo. Difirieron la audiencia nuevamente porque el SEBIN simplemente no las traslada a los tribunales. Ellas comenzaron esta huelga de hambre porque las alejaron de las conversaciones. No es como dice el fiscal, en el SEBIN ya se solucionó todo, aquí no se ha solucionado nada para los presos políticos. Y en este momento nosotros no sabemos nada de nuestras hijas. Dijo que la información se la dieron acá en el SEBIN. ¿Quién se la dio? Ayer se corría el rumor de que ya ellas habían levantado la huelga, pero hasta que nosotras no nos dejen pasar, hasta que nosotras nos constatemos que nuestras hijas están en buen estado de salud, que por lo menos dejen pasar a los abogados. La ley dice que ellos tienen visita los días lunes, acá están los abogados solicitando y simplemente le rechazan nuevamente el acceso. Ha venido Cáritas, ha venido la Conferencia Episcopal a traerles insumos, a ser nuestro portavoz allá adentro porque a nosotros nos tienen reprimidas las visitas. Mi hija está aquí desde el 24 de enero y yo no he podido verla. Ya son más de 100 días sin poder verla, sin poder saber cómo ella se encuentra. Cuando supimos que se iban a sumar a una huelga de hambre, nosotros hemos estado aquí haciendo vigilia y ayer esperanzadas en que alguien bajara y nos dijera. Si los fiscales han venido y se han sentado con ellas, ¿por qué no se paran y nos informan si es verdad que están en buen estado, si es verdad que levantaron la huelga? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué no dejar entrar? ¿Desde cuándo perdieron comunicación con ellos? Desde el sábado. Desde el sábado, hasta el sábado solo sabíamos que se mantenían en la huelga de hambre. Ya ayer no tuvimos sino lo que corrió por las redes, que le habían hecho una requisa, que le habían quitado sus pertenencias, que las tenían aisladas, pero huelga. Hasta que nosotros nos cercioremos que nuestras hijas están en buen estado, ¿cómo creerlo? Si todo es un hermetismo, si ni siquiera los abogados pueden pasar. Ellas solamente se sumaron a esa huelga exigiendo el derecho del debido proceso, exigiendo que las que estaban las que tienen carta de libertad, como en el caso de Geraldine Chacón, las que tienen los diferimientos de audiencia cada vez que les toca, se les cumpla el debido proceso. Ellas pedían que se instalara un tribunal itinerante aquí, porque ya que el SEBIN no las traslada a los tribunales, eso era el petitorio que ellas les hacían a la fiscalía. Se sentaron, les hicieron por conocimiento de las redes también, que las entrevistaron y todo, pero hasta allí ya no supimos más nada de ellas. Nieves Castro.
madre de Melanie Álvarez, recluida aquí desde el 24 de enero y sin yo poderla ver, sin yo poder constatar si ella se encuentra en buen estado de salud. Bien, palabras de Nieve Castro. Ella es madre de Melanie Álvarez. Ella es una de las detenidas en este centro policial del SEBIN, ubicado aquí en el Helicoide. Esto de una situación irregular que ocurre desde la semana pasada. Ahora vamos a conversar nuevamente con el abogado José Vicente Aro para que nos vuelva a dar un vivo para BPI, por favor, un balance general sobre la situación que manejan actualmente sobre los presos políticos. Sí, queremos destacar en el día de hoy que la situación en el SEBIN Helicoide sigue siendo alarmante, preocupante para los privados de libertad, para los presos políticos, los secuestrados políticos que aquí están ilegítimamente, repito, privados de libertad. Es una situación en la cual, y hoy lo queremos, se ha impedido nuevamente que los abogados podamos ver a los defensores, nuestros defendidos, a las personas, presos políticos, secuestrados políticos que están dentro del SEBIN Helicoide, en la situación en que han vivido en estos días con torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en una situación donde ellos están exigiendo que cesen esas torturas, que se les dé lo que corresponde, que es libertad plena después de tantos años, sin ausencia de juicio, ausencia de un debido proceso, sin acusaciones que se sostengan con casos montados por parte del Ministerio Público en general. Ellos están solicitando y se ha impedido el acceso a la Conferencia Episcopal Venezolana. La Conferencia Episcopal Venezolana ha enviado representantes todos los días y todos los días se le impide el acceso. Ellos están solicitando que esté y se le permite el acceso a la Cruz Roja Internacional. Tampoco se les permite el acceso a la Cruz Roja Internacional. Ellos han pedido, han solicitado tener y poder tener acceso directo a Tarek William Saab para que dé la cara y se persone sobre la situación que aquí hay en el SEBIN. Pero Tarek William Saab se ha limitado a señalar, a indicar que toda la situación es normal. La situación no es normal. En el caso particular de la gran mayoría de los presos políticos, todos tienen que tener atención en su salud. Ellos tienen patologías médicas que deben ser atendidas urgentemente. Yo particularmente como abogado de Gregory Sanabria estoy muy preocupado por su salud porque él fue detectado el día viernes cuando se hizo un traslado corto de él al hospital militar, fue detectado con una fisura en el cráneo, fue detectado con una grave fractura en la nariz, con graves contusiones, con sangramiento generalizado a nivel del rostro y se le dijo que simplemente, bueno, tenía que volver el 21 de junio para ver si podía ser operado porque la inflamación era de tal entidad, de tal gravedad que no podía ser operado o intervenido en ese momento. Nosotros nos preguntamos por qué lo devuelven al SEBIN Helicoide cuando él debe estar hospitalizado y en observación. La vida de Gregory corre peligro, pero también hay otros presos políticos privados de libertad que no han tenido atención en su salud, acceso a atención debida, acceso a medicina. En general, la situación de ellos es precaria. Ellos, repito, reitero, siguen manteniendo esas exigencias, libertad plena, que dé la cara Tarek William Saab sobre las diversas demandas que ellos han realizado. Aquí se han presentado algunos representantes del Ministerio Público, algunos representantes de la Defensoría del Pueblo, incluso representantes del Ministerio Público divulgaron a través de las redes sociales unas fotos entrevistando a los privados de libertad, a los presos políticos y señalaron y se comprometieron luego en su momento en las instituciones correspondientes a dar un informe, una respuesta a través de diversos medios. Ellos dijeron iban a presentar un reporte sobre los casos, una respuesta sobre los casos, pero no hay respuesta, no se nos ha dado respuesta, se ha solicitado insistentemente respuesta sobre estos casos al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo dice no conocer con precisión el estado de cada uno de los casos, entonces dice, bueno, vamos a estudiar, vamos a analizarlo, cuando la verdad es que ellos conocen muy bien cada uno de los casos. El Ministerio Público lo conoce muy bien cada uno de los casos. Lo que deben hacer es dar la cara a los familiares, dar la cara a los abogados, dar una respuesta oportuna, pronta, urgente, sobre la libertad que ellos merecen. Ellos no pueden seguir siendo privados ilegítimamente de libertad. Ellos merecen una libertad plena y especialmente aquellas personas que tienen boleta de excarcelación también merecen una libertad plena. Es necesario que se cumpla, no solamente con esas boletas de excarcelación, sino que se les garantice los derechos humanos de nuestros defendidos, en el caso de ellos que en
todos los casos corresponde, en nuestra opinión, la libertad plena y que cese esta situación de presos políticos en el país, de secuestrados políticos en Venezuela. No hay una respuesta por la hora a lo de la propuesta de una mesa técnica conformada tanto por la Conferencia Episcopal como representantes de presos políticos. En lo absoluto. De hecho, la mayor demostración de la negativa a la conferencia, a la mesa técnica que se ha solicitado, la mayor evidencia es que ellos entraron, algunos representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, entraron aquí al SEBIN Helicoide y sin presentarse ante los abogados, sin permitir el acceso de los abogados, sin permitir el acceso de los familiares, se sentaron en una mesa, pero se sentaron en una mesa solamente, unilateralmente, algunos representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, a conversar con los privados de libertad. Pero no se constituyó lo que debe ser en un estándar internacional de derechos humanos, una mesa técnica donde estén no solamente los representantes de las instituciones, sino también los abogados defensores de derechos humanos, los familiares de la víctima, un garante de buena fe como puede ser la Conferencia Episcopal y en general la Cruz Roja por el caso de las enfermedades y el problema de salud que sufren los presos políticos. Eso no se ha constituido y la situación no puede reportarse como reporta irresponsablemente Tarek William Saab como una situación normal, cuando en realidad la situación es una grave violación de derechos humanos que se sigue manteniendo aquí en el SEBIN, donde se le sigue prohibiendo el acceso durante más de una semana a familiares y abogados de los diversos presos políticos que están aquí secuestrados. Bien, agradecemos el parte entonces que ofrece el abogado José Vicente Aro. Él entonces asegura que hasta el momento no ha habido alguna respuesta oficial por parte ni de la comisión delegada por el Ministerio Público como por parte de funcionarios del SEBIN aquí en el Helicoide sobre algún estatus de salud o el estado de salud o el estatus legal de los aún detenidos en este centro policial, tanto presos políticos como presos comunes. Al mismo tiempo exhorta a que sea aún conformado, aún hay tiempo para conformar entonces una mesa técnica entre la Conferencia Episcopal Venezolana, esta delegación de los derechos humanos, así como con representantes de los políticos, de los presos políticos y representantes de los presos comunes. Es parte de lo que se genera a esta hora en las inmediaciones del centro policial SEBIN ubicado en el Helicoide, esto donde aún se mantienen entonces familiares de presos políticos, presos comunes, quienes aseguran no haber podido entonces hasta el momento de tener algún tipo de contacto con sus familiares. Perdieron el contacto aproximadamente desde el viernes en horas de la tarde, cuando se realizó otra requisa por parte de funcionarios del SEBIN y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Es parte entonces de lo que se genera a esta hora, recordemos, en las afueras de las inmediaciones del centro policial SEBIN ubicado en el Helicoide. Recordemos entonces que la semana pasada ya había ocurrido, desde el miércoles pasado específicamente, un inconveniente, una situación irregular en donde los presos políticos y presos comunes habían realizado una protesta generalizada dentro de las instalaciones del SEBIN, en donde aseguraron que estos cuerpos policiales intentaban ingresar a la fuerza con armamentos largos, fuertemente armados y, si se quiere, instarlos a aceptar un traslado obligatorio a otros centros de reclusión del país, por lo que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció en pocas horas un traslado de 72 presos comunes a diversos centros de reclusión del país. Es la información que podemos actualizar a esta hora desde las afueras del centro policial SEBIN ubicado en el Helicoide, y con ella es la información que podemos aportar. Reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.